Ok, buenas tardes nuevamente, hermanos, Dios los bendiga. De verdad que ya estamos culminando este último día de congreso. Le damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho hasta ahora y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Hoy solamente tenemos dos debates de 2 de la tarde, ya estamos un poco atrasados, a 3:45 p.m. El tema: ¿preexistió el Hijo como una persona autoconsciente y distinta del Padre por identidad y antes del momento de la encarnación? Y en las horas de la tarde, en el resto de la tarde, de 4:15 a 6 de la tarde, estaremos viendo a Matt Slick presentando el tema que está relacionado con el ateísmo. Pero, por favor, quiero presentarles a Luis Carlos Reyes. Ya ustedes conocen al hermano Luis Carlos. Él ha estado con nosotros estos días hablando precisamente sobre la preexistencia del Hijo y el problema unicitario. También nos ha enseñado acerca de la refutación de argumentos y textos torcidos por los pentecostales unicitarios. En esta tarde nos acompaña también el pastor Celestino Forero. Él cordialmente aceptó la invitación a venir a presentar la posición que tiene él y su iglesia Pentecostal Unida acerca del Hijo. El pastor Celestino Forero Peralta, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia hace 49 años, es administrador de empresas, ha sido directivo a nivel nacional y distrital de la Iglesia Pentecostal Unida y misionero de Argentina durante 5 años. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de Sociedad Bíblica Colombiana, entidad a la que pertenece hace más de 30 años. También sería bueno anotar que la Iglesia Pentecostal Unida cumplirá 80 años en Colombia el año entrante. Entonces, por favor, démosle una bienvenida tanto a Luis Carlos, nuestro hermano en la fe, como al pastor Celestino. También me gustaría presentar a Juan Carlos Herrera. Juan Carlos es el coordinador de MIAPIC aquí en el Departamento del Atlántico, y quiero resaltar rápidamente el trabajo que Juan Carlos ha hecho con nosotros para el Señor aquí en esta tierra. Realmente, si no fuera por lo que el Señor puso en el corazón de Juan Carlos acerca de terminar este congreso con un debate, pues creo que hubiéramos seguido hablando de otros temas. Pero Juan Carlos, gracias por tu trabajo, por tu entrega, correcto, porque siempre has estado preocupado sobre el trabajo de MIAPIC. Y también, obviamente, quiero presentar a Juan David Rojas, que ha sido también colaborador de MIAPIC en la ciudad de Bogotá. Así que, hermanos, no siento más, bienvenidos. Y Juan Carlos, es tu tiempo y es tu trabajo. Bendiciones y gracias. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? Bueno, empezamos este periodo de 1 hora y 50 minutos, ya han corrido. Tenemos unas normas y unas reglas que los panelistas van a seguir. Entonces damos la invitación al hermano Luis a que se presente. Dios les bendiga. Quiero dar gracias también al Señor Celestino por venir aquí. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes este día, en esta linda ciudad de Barranquilla, Colombia. Nunca he visitado aquí, pero está muy bonito y ojalá venga aquí otra vez.
El tema para este debate es: ¿preexistió el Hijo como una persona autoconsciente y distinto del Padre por identidad antes del momento de la encarnación? Lo que deseo hacer aquí es presentar una defensa trinitaria sobre la preexistencia del Hijo y hacer una exégesis detallada de varios pasajes claves y del discurso en sus contextos. Voy a argumentar la posición afirmativa, es decir, voy a presentar evidencia bíblica que el Hijo preexistió como una persona, siendo autoconsciente y distinto del Padre por identidad antes del momento de la encarnación. Así que pido por favor que pongan mucha atención a todo lo que les voy a presentar esta noche. Solo les pido que por favor vengan con la mente abierta y que dejemos nuestras preconcepciones a un lado. Vamos a ver detalladamente y críticamente qué es lo que realmente dice la Escritura sobre este tema tan importante. Hay muchísimas cosas y muchos textos que se pudieran mencionar en un debate como este, pero mi objetivo y mi propósito específico no es de hablar de un montón de textos a la misma vez, nunca ha sido mi estilo, sino más bien mi propósito es utilizar un enfoque concreto y específico y tratar detalladamente con la exégesis de griego de algunos pocos textos y secciones del texto también, que tratan con el tema específico de este debate. Nuevamente, el enfoque central esta noche y el tema específico de este debate es: ¿preexistió el Hijo como una persona autoconsciente y distinto del Padre por identidad antes del momento de la encarnación? Esa es la pregunta. Yo voy a demostrar con las Escrituras que la respuesta claramente es sí. Con esto es lo que vamos a tratar. Gracias. Muchas gracias, hermano Celestino. Lo invitamos a presentarse, si son 2 minutos. Buenas tardes para todos, en nombre del Señor. Me alegra estar con ustedes aquí esta tarde y compartir algunos pensamientos propios de la palabra de Dios. Saludo aquí al señor Reyes, es organizador de esta temática. Hay algo que me llama la atención y lo agradezco, y es que no nos llaman unitarios sino unicitarios. Los unitarios son dualistas prácticamente, nosotros somos creemos en un solo Dios. Entonces eso me alegra. Por otra parte, tengo mucha experiencia en el sentido de tratar con personas diferentes a las de nuestra, porque como ya mencionó el hermano, el hecho de ser presidente de Sociedad Clínica Colmena de Heredia me ha dado una buena relación con las personas y eso me alegra. Y para centralizar la presentación, realmente la idea que tengo yo es hablar de los puntos que tenemos en común, porque hay puntos en común y eso me alegra. Y a partir de esos puntos en común que tenemos, llegar a la respuesta lógica. Los universitarios creemos que Jesucristo ha sido engendrado y creado. No podemos hablar del Dios Hijo, sino del Hijo de Dios. Bueno, el resto subiré en la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora comenzamos con la argumentación del hermano Luis Reyes. Tiene 15 minutos, hermano. Ok. Bueno, ambos unicitarios y trinitarios creemos que el Hijo en la tierra tenía dos naturalezas desde el momento de la encarnación de Dios. Ambos creemos que era 100% Dios y 100% hombre, Dios hombre, la unión hipostática, pero una sola persona. Ambos unicitarios y trinitarios creemos que esa naturaleza divina de Jesús, la cual se unió con la naturaleza humana desde el momento de la encarnación, preexistió el momento de la encarnación. Los unicitarios no niegan que preexistió la naturaleza divina de Jesús antes de la encarnación, sino que el punto real de desacuerdo entre ambos unicitarios y trinitarios es cómo se identifica esa naturaleza divina preexistente de Jesús. O sea, ¿se identifica como la identidad del Padre o se identifica como la identidad del Hijo? Para los unicitarios, el Hijo solo era la humanidad física de Jesús. Por lo tanto, ellos identifican esa identidad y naturaleza divina preexistente
como el Padre. En contraposición, la posición trinitaria identifica esa entidad y naturaleza divina preexistente que tomó carne como el Hijo. Entonces debe de quedar claro que ningún lado aquí niega la preexistencia de la naturaleza divina de Jesús como Dios. Los dos creemos que es Dios. Nuevamente, el desacuerdo está con el asunto de determinar si ese que preexistió en el momento de la encarnación y que tomó carne Jesús se identifica como el Padre o se identifica como el Hijo. Mi posición como trinitario, en este debate voy a argumentar que esa naturaleza divina de Jesús que preexistió y que se hizo carne y que agregó esa materia física, se identifica bíblicamente como el Hijo y no como el Padre. Muy importante es el siguiente punto: ambos unitarios y trinitarios estamos de acuerdo que esa naturaleza divina de Jesús que preexistió antes del momento de la encarnación era Dios, y como Dios, entonces esa naturaleza divina preexistente poseía conciencia, memoria, intelecto cognitivo, la capacidad para hablar, la capacidad para considerar, etc. Y ambos estamos de acuerdo que Dios poseía y posee todavía todas estas características y aún hasta muchas más. Entonces, cuando tratamos con la preexistencia de la naturaleza divina de Jesucristo, estamos tratando con la preexistencia de algo ontológicamente real y personal. Como este es un punto que ambos estamos de acuerdo, entonces no tengo la necesidad de probar que esa naturaleza divina preexistente de Jesús posee todas estas características personales, porque los dos lo creemos. Pero si puedo probar aquí que esa naturaleza divina preexistente personal es la identidad del Hijo y no la identidad del Padre, entonces ya he establecido la evidencia bíblica para probar mi caso y para probar mi posición de que realmente preexistió el Hijo como algo personal antes del momento de la encarnación. Habiendo dicho eso, pues tienen sus Biblias para el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38. Juan 6, 38. Y el texto lee así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiero que observe que aquí hay tres cláusulas. La cláusula A es porque he descendido del cielo, la cláusula B, no para hacer mi voluntad, y la cláusula C, sino la voluntad del que me envió. ¿Pueden ver eso? Se ven tres cláusulas. Bueno, voy a hablar de la estructura del discurso. En estudios lingüísticos, especialmente en el área del estudio del análisis del discurso, a menudo observamos secciones del texto estrechamente ligadas con otras secciones del texto. Y a menudo es el caso que vemos un patrón donde las cláusulas dependientes se entretejen en su discurso a fluir a partir de una oración, frase o cláusula independiente previa. Este es el caso aquí en Juan 6:38. Observen que aquí hay tres proposiciones: A, B y C. Y ustedes la pueden ver si ven ese texto. Observen que la oración A, donde dice porque he descendido del cielo, comunica una idea completa y por lo tanto es una oración independiente. Puede ser considerada como una oración completa. También note que las oraciones B y C, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió, esas son oraciones dependientes, esas dependen de la previa. Las oraciones B y C son oraciones incompletas y fragmentadas, porque cada una por sí mismo produce solo un pensamiento incompleto. Es decir, la B y la C no pueden sostenerse por sí mismos, sino que deben seguir a partir de la oración independiente de A, porque he descendido del cielo. Y más adelante les voy a hablar un poquito de los verbos de estas tres cláusulas. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que esta sección del discurso se teje intricadamente como una unidad cohesiva pequeña, indicando que el discurso continúa y que el orador que habla sigue la comunicación desde A hasta la C. En pocas palabras, tenemos aquí al mismo orador que dijo he descendido del cielo en A, también continuando su pensamiento y comunicación en B y C, cuando dice no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora tenemos esas preguntas aquí. ¿Quién es el que habla en cada oración de Juan 6:38 A, B y C? La segunda pregunta: ¿quién es el que actualmente descendió del cielo en Juan 6:38 A? ¿Habla el Padre? Vamos a ver unas posibilidades. Uno, ¿habla el Padre? No. Esto significaría que el Padre descendió del cielo en A y luego que continúa en B, por diciendo que lo hizo no para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del que lo envió. ¿Acaso creen los unitarios que el Padre descendió del cielo para hacer y al mismo tiempo no hacer su voluntad? Bueno, otra cosa, si el que habla aquí es el Padre,
Entonces, ¿por qué dice el Padre que alguien lo vio del cielo? ¿Quién envió al Padre? La respuesta es nadie, nadie envió al Padre. Entonces no puede ser el Padre que habla aquí. Además, en el verso 39 y 40 se nos dice muy claro, de forma explícita, que el que envió fue el Padre, es la voluntad del Padre. Entonces no puede ser el Padre que habla aquí. Bueno, algunos universitarios apologistas me han dicho que aquí habla el Padre hecho carne como hijo. Bueno, si aquí habla el Padre hecho carne como hijo, entonces esto indicaría que el que descendió del cielo en A era el Padre hecho carne como hijo. Es decir, el Padre bajó del cielo con un cuerpo humano de materia, pero los unitarios no creen eso tampoco. Entonces no puede ser el Padre. El Padre hecho carne como un hijo que descendió del cielo, eso es lo que no creen. Bueno, no puede ser el Hijo, porque en la mente universitaria el Hijo solamente es la humanidad. Ellos no creen que el Hijo descendió. Entonces, ¿cómo se explica este texto? Algunos universitarios dicen que algunos unitarios han argumentado que aquí en A habla la naturaleza divina del Padre, y después en la transición del discurso de A a B cambia bruscamente y después habla la naturaleza humana del Hijo, y de ahí continúa a ser dos voluntades, una divina y una humana. Pero hay varios problemas con este argumento. El primero es que este argumento presupone que la naturaleza en sí mismo tiene voluntad, pero la naturaleza no tiene voluntad, porque no tiene la capacidad para hablar. Naturalezas no son personas, sino que por naturaleza se entienden las características básicas o inherentes de algo. Tampoco pueden decir los unitarios que aquí habla una manifestación del Padre y después la manifestación del Hijo, porque según el análisis del discurso, esto indicaría que la misma manifestación que habla en A es la misma que habla en B, pero los unitarios tampoco creen eso. Bueno, la última opción es que en este contexto, aquí en este texto habla el Hijo preexistente. No hay otra opción, solamente puede ser el Hijo preexistente como Dios. Y el que muchas veces dijo que descendió del cielo, lean Juan capítulo 6 del verso 27 al 62. Bueno, voy a pasar unas cosas porque se me va el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano? 7 minutos, ok. Regreso, porque quiero hacer un enfoque en los verbos del griego aquí. En Juan 6:38, A, B y C tenemos 3 verbos. En la cláusula A tenemos, primeramente, el primer verbo es katapepeika, es perfecto en voz activa, yo te voy a explicar eso. En la segunda cláusula, katapepeika es he descendido. El segundo verbo es puedo, que es para hacer. Ese es presente en voz activa, modo subjetivo. Ahí dice mi voluntad, más la voluntad del que me envió. La tercera cláusula donde dice me envió, ese es el tercer verbo. Ese verbo es un participio aoristo, activo. Les quiero leer un poquito de qué es un participio aoristo activo. Algunos libros de gramática dicen esto: el participio aoristo se usa con mayor frecuencia de una acción antecedente al tiempo de la acción del verbo principal. Eso está en Burton's New Testament Greek Moods, Tenses, página 365. Otra cita del mismo libro: el participio aoristo indica una acción que ocurre antes del tiempo del verbo principal. Página 237 del mismo libro. Vamos a ver otro libro de gramática. Este es de Daniel Wallace, Greek Grammar, página 614. Dice: el participio aoristo, por ejemplo, denota generalmente tiempo antecedente al verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal en Juan 6:38? ¿Saben cuál es el verbo principal? Es el perfecto de he descendido. ¿Cuál es el participio aoristo? Me envió. Bueno, si el participio aoristo denota generalmente tiempo antecedente al verbo principal, esto indica que este que descendió del cielo fue enviado del cielo antes de descender. Este que descendió tenía voluntad. Dice que descendió no por hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. En el verso 39, verso 40 vemos que es el Padre. Si leemos Juan 5:30, vemos que el Hijo nunca quería aspirar a ser igual a Dios. O sea, no es que se contradice, pero se sujetó. Y esta es la misma idea que vemos en Filipenses capítulo 2. Voy a hablar un poquito del primer verbo más, donde dice katapepeika, porque he descendido. Gramaticalmente también, este verbo que se usa aquí para descender, y en cuanto a su inflexión gramatical, es un perfecto indicativo. ¿Qué significa eso?
El tiempo perfecto enfatiza que la acción tomó lugar en el pasado con los resultados hasta el presente y la compleción de esa acción. Lo importante es que algo que actualmente ocurrió en el pasado, y lo que ocurrió en el pasado es que descendió del cielo. Es decir, ha descendido y está aquí. O sea, la acción de estar aquí está conectada con la acción de descender. Y el hecho o el acto ha ocurrido con los resultados hasta hoy. No pudiera haber resultados hoy, como está hablando aquí, si es que realmente y actualmente no comenzó esa acción del pasado. Esa acción que actualmente hizo fue la de descender del cielo. Donde quiera que aparece la frase, no donde quiera, pero muchísimas veces, donde aparece la frase apatu orano del cielo, se ve que lo que desciende es algo real y existente. Mateo 24:29, las estrellas caerán del cielo. Marcos 8:11, una señal del cielo. ¿O cuánto recuerdan Lucas 9:54? Cuando dicen los discípulos, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Algo real estaban que iba a bajar del cielo, no solamente era un concepto o una idea de algo. Bueno, ¿cuánto tiempo? Ya. 3 minutos. Ok, 3 minutos. Unas preguntas para terminar aquí. ¿No fue esta persona que habla aquí en Juan 6:38, A, B y C el hijo? Háganse esa pregunta. ¿Fue el hijo el que habla aquí? Bueno, la respuesta es sí. Entonces aquí el que habla en Juan 6:38 es ambos el hijo y una persona. Otra pregunta. ¿Qué nos dice aquí este hijo, el cual es una persona que descendió del cielo? Sí, es lo que dice el texto. Pero como no existía la carne o la humanidad de este hijo, entonces ¿quién es este hijo siendo persona que descendió del cielo? No para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. La respuesta es el hijo preexistente personal. La interpretación correcta de este texto es esto: es que el hijo preexistente se humilló desde antes del momento de la encarnación y no aspiró a ser igual a Dios, aunque estaba existiendo como Dios antes del momento de la encarnación. Ese es el punto de Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Aquí en Juan 6:38, el hijo preexistente no aspiró a hacer su propia voluntad, así como dice también Juan 5:30, sino la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque no buscaba su propia gloria. Juan 8:50. Este hijo preexistente, el cual tenía gloria antes con el Padre, Juan 7:5, se humilló y tomó la naturaleza de hombre, Filipenses capítulo 2, de versos 7 a 8. Y también podemos ver Juan 1:14. En este contexto es que se entiende propiamente Juan 6:38. Vimos también que desde la perspectiva del análisis del discurso textual y de la gramática, que el que habla aquí desciende del cielo en Juan A, es el mismo que habla cuando dice no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este texto, por lo tanto, claramente demuestra la preexistencia del Hijo como algo personal, siendo Dios mismo, y completamente refuta la doctrina de la unicidad que niega la preexistencia del Hijo como algo personal. Gracias. Gracias, hermano Luis. 14 minutos, 9 segundos. Entonces seguimos con la presentación del pastor Celestino Forero de la Iglesia Central Unida de Colombia. Tiene 15 minutos. Bien, vamos a comenzar diciendo que a través de la Biblia, todos, trinitarios y visitarios, reconocemos que Dios es uno y que Dios es espíritu. Yo podría citar muchos textos, pero creo que con uno que usted conoce bien, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y más bien podría decirse es único. Muchos profetas expresaron que Dios es uno. Isaías 45, 21 al 22, Isaías 43, 11, no lo vamos a leer para no tomar tiempo. Hablan, yo soy un Dios único, no hay otro Dios fuera de mí, etcétera, etcétera. Y cuando vamos adelante en las epístolas, hay dos textos que me gustan mucho, y es el de
Romanos capítulo 9, versículo 5, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y también me gusta mucho Filipenses capítulo 2, tomando la nueva versión internacional. Él dice: haya pues en vosotros este sentir común en Cristo Jesús, quien por naturaleza es Dios. Así dice la NBI. La Reina Valera dice: siendo en forma de Dios. Entonces, creo que también podemos citar a Pablo en Timoteo: hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, cuando uno ve eso, llega a otro punto, y es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Jesucristo lo dijo: Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y verdad, en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Y uno se da cuenta entonces que Dios es uno y es espíritu. Esa es una cosa que creo que todos estamos de acuerdo. No creo que haya mucha diversidad en eso. Lo segundo que estamos de acuerdo todos es que Jesucristo es Dios. Digo nuestro hermano, y que estamos de acuerdo: Jesucristo es Dios. En el capítulo 8, versículo 58 de Juan, 8:58 de Juan, usted encuentra que Jesús dijo: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La construcción gramatical es interesante. No dice yo soy antes que Abraham, que es lo normal en español. Él dice antes que Abraham fuese, yo soy, dándole énfasis a esa afirmación de quién es Él. ¿Sabe que el yo soy? Es Dios. Y además de eso, hay una conversación en la Biblia muy interesante. El capítulo 14 de Juan, versículos 8 al 10, cuando Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe contesta, el Señor contesta, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa declaración de Jesús tiene que movernos a pensar quién es Jesucristo. Y creo que ahí entonces cuando vienen las diferencias, en la interpretación bíblica de quién es Jesucristo. Como no hay momento de refutar todavía, no voy a tomar ninguna de lo que dijo nuestro hermano, pero permítame decir que la Biblia en ninguna parte habla del Dios Hijo, siempre se habla del Hijo de Dios. En ninguna expresión se encuentra Dios Hijo. Por eso nosotros creemos que Dios es uno. Ahora, ¿cómo preexistió? La pregunta es: ¿preexistió el Hijo como una persona autoconsciente y distinta del Padre? Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice muy claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, la expresión, la palabra, esa frase del Verbo era Dios. Nos está indicando que sí, efectivamente, el Hijo en ese sentido existía, pero no podemos afirmar que existía como una persona autoconsciente y distinta del Padre por identidad, sino que el Verbo era Dios. Y si usted va un poco más adelante, usted se da cuenta, voy a adelantar un poquito, que el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como de unigénito del Padre. Es decir, que el Verbo se hizo carne de alguna manera. ¿Cómo se hizo carne? ¿Cómo vino a este mundo? Hay dos pasajes de la Biblia que me gustaría leer porque creo que nos aclaran. El capítulo, Mateo capítulo 1, versículo 20. Y Lucas también lo dice, pero Mateo capítulo 1, versículo 20. Dice: y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer,
porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Esa palabra engendrado implica que el Espíritu Santo entró en María, un ser, Cristo. Ella lo concibió. Y Gálatas 4, capítulo 4, Gálatas 4, capítulo 4, nos dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, hay que aceptar, creo que también todos lo aceptamos, que había un plan redentor del Señor, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No podemos decir envió a su Hijo en el sentido de que lo mandó allá, aquí no. Fue engendrado, en ese sentido fue que lo envió. Las palabras a veces quedan cortas en lo que uno quiere expresar. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces usted se da cuenta que, uniendo todos los versículos, el Espíritu Santo hace sombra en el vientre de María, engendra al Hijo, allí está concebido por él, y venido el tiempo, inclusive todos conocemos la historia, que duró los 9 meses, fue el niño y todo, y nació en su momento. Entonces fue un nacimiento como hombre. Entonces él fue engendrado, y en ese sentido pues fue que él vino a este mundo. Ahora bien, cuando uno mira a Jesús, y lo dijo el hermano también, estamos de acuerdo, él mira a un ser que tiene dos naturalezas. Jesucristo, estoy mirando muy claro en nuestra posición, es verdadero Dios y perfecto hombre. Si uno minimiza alguna de las dos naturalezas del Señor, da la mano. Él es verdadero Dios y perfecto hombre. Y fíjense que Colosenses 2:9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en ese cuerpo estaba Dios manifestado al ser humano. 1 Timoteo 3:16 dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. De manera que cuando nosotros hablamos de Jesús, y esto es bien importante, yo miro a Dios completico, miro a Jesús y es un hombre perfecto. No hay lugar a división. La clave para entender muchos textos en la Biblia, muchos textos, es que Jesús a veces habla como hombre y a veces habla como Dios. Él actúa como hombre y actúa como Dios. Usted no cree que Jesucristo se cansó, pero como hombre. Entonces, las dos naturalezas de él actúan indistintamente en un momento determinado. Eso es bien importante, porque él, dice Colosenses 1:15, es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, pero Dios se manifestó en carne. Hebreos 1:1 y 2 nos dice claramente: Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Y también lo creemos, creo que con los hermanos trinitarios no hay ningún problema. Es que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, es la palabra de Dios a nosotros en el tiempo. Y usted puede leer todo el capítulo 1 de Hebreos, y le da una serie de características de quién es el Hijo de Dios. Ahí le clarito, no voy a hablar de eso porque no es su intención, pero ahí está bien demostrado quién es el Hijo de Dios. Entonces, para ir concluyendo la tesis que estoy tratando de demostrar, el Hijo de Dios es una manifestación de Dios y cumple una función específica. Fue engendrado y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el más grande acto de amor de Dios. Se manifestó, vino de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero sabe una cosa, Romanos 8, 33 y 34 dicen algo que yo quiero dar con ustedes esta tarde. Romanos 8, 33 y 34 nos dicen:
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más alto el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Su función, digo, no ha terminado todavía. Todavía está presentándose por nosotros, pero hay algo más. Esa función, y con esto termino, terminará. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 27 y 28. Nos dice claramente, 1 Corintios 15, 27 y 28. Sí, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se acentúa aquel que sujetó de todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Al final es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Respuesta a la pregunta: el Hijo no persistió como una persona autoconsciente y distinta del Padre por identidad antes de la creación, sino que Él es la manifestación de Dios en carne para redimirnos del pecado y llevarnos a Dios. Pero esa función terminará y entonces Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 1:8. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. 12 minutos 16 segundos. Pasamos al hermano Luis con 15 minutos de refutación. Dios les bendiga. ¿Les está gustando este debate? Amén, amén. Primeramente déjame hablar de algunos versos que mencionó. No puedo tratar todo porque estaba escribiendo muy rápido, no los puedo escribir todos, pero a los que pueda los voy a tratar. Y si no puedo tratar todos aquí, en el futuro ojalá un video, ustedes que siguen mis videos y puedo tratarlos en más detalle. Pero en cuanto a los versos que mencionó, hay varios en donde estoy de acuerdo en lo que dice. Y por ejemplo, Deuteronomio 6:4, estoy de acuerdo, solamente hay un Dios. Romanos 9:5, estoy de acuerdo. Juan 8:58, antes de que Abraham era, yo soy, de acuerdo. Juan 14, Juan 14 del verso 8 al 10, ahí es donde no estoy de acuerdo. En ese texto es donde se menciona que cuando dice, cuando me has visto a mí, has visto al Padre. La palabra que se usa ahí para ver es la misma palabra que se usa en varios lugares para donde no indica la misma cosa. Pero para no serme tan técnico, lo voy a hacer muy simple. Háganse esta pregunta: ¿qué es lo que estaban mirando? ¿Estaban mirando el espíritu o estaban mirando la materia física? Entonces está diciendo que la materia física es el Padre. ¿Murió el Padre cuando murió en la cruz? No puede ser. Entonces ese sentido de ver no puede ser un sentido de ver en un sentido literal, donde se dice que lo que están mirando al Padre, porque lo que estaban mirando a un ser humano. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En inglés tenemos un dicho donde dice, I know what you mean. En español, ahora veo lo que me estás diciendo. Ese veo que se usa ahí es un veo de entender. Es un veo de entender. Y en este sentido es el que está usando aquí. No es que estaban mirando al Padre encarnado, es porque admiraron algo de ver. Esto lo pueden ver en el léxico de Steyer, y él tiene ejemplos de eso. Por ejemplo, unos ejemplos. Por ejemplo, en Romanos 15:21 dice, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oirán entenderán. Eso de ver no se trata de ver con los ojos, se trata de entender. Otro ejemplo se ve en Hechos capítulo 8 verso 23, porque en el día de la amargura y en prisión de maldad veo que estás, es decir, percibo, conozco, entiendo. Ven, con la misma palabra de ver no tiene que ver que estaban mirando literalmente. Entonces ese texto no apoya lo que dice la doctrina universitaria. En cuanto a Juan 1:1, el verbo era Dios. Muchos universitarios han dicho que el verbo era el concepto de Dios, o era el plan de Dios para con el hombre, o era la idea de Dios, o la palabra en el sentido de algo abstracto e inanimado. Entonces,
si el oponente dice que el verbo era Dios y Dios es personal, entonces es una pregunta que le voy a hacer, si el verbo para él es algo personal. ¿Por qué? Porque eso es importante. Porque en la segunda cláusula de Juan 1:1, en pros ton theon, y el verbo estaba con Dios, esa preposición que se usa ahí, pros, se usa con el artículo definido pros ton theon, con Dios también, y se usa en el caso acusativo. Según mis investigaciones, cada vez que aparece esa frase, siempre, no hay excepciones, siempre hay una distinción de identidad con eso que se dice estar con Dios. Escuchen muy bien lo que estoy diciendo. Cada vez que se usa la frase pros ton theon, con el Dios, eso que se dice estar con el Dios siempre es distinto por identidad, no hay excepciones. En el debate que tuve con el señor Clavijo, tengo todo esto documentado. Bueno, si siempre es el caso que hay distinción de identidad, ¿ok? Y si Dios es personal, yo creo que es personal, no sé si un oponente lo creo o no, pero después él va a clarificar. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Dios es personal, y era distinto de ese Dios que menciona ahí. Pero no son dos dioses, ¿por qué? Porque el verbo era Dios. Entonces, ese que está ahí es personal y es distinto de identidad y es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Voy a hablar un poquito de aquí de un texto, no recuerdo si lo mencionó o no, pero lo voy a tratar porque es un texto muy importante. Ese es cuando menciona Hebreos 1:5, por ejemplo. Muchos universitarios les gusta citar este verso. Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado? Y otra vez, yo seré el padre y él será mi hijo. Hace mucho énfasis los unitarios le dicen engendrado. Dicen, ya ves, no existió el hijo porque fue engendrado. ¿Cómo puede ser eterno si fue engendrado? Bueno, lo toman. El problema es que no entienden bien el término. Primeramente, debería quedar claro que el término griego genao sí se puede traducir como engendrado. Eso no lo niego. Pero no también dije traducir. Pero solo porque se traduce de esta manera, eso no indica que siempre fue la intención del autor comunicar en un sentido literal. Les doy varios ejemplos. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Dice así el texto: porque aunque tienes 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres en Cristo Jesús. Yo os engendré en Geneisa, de Genao, del Evangelio. ¿Significa eso que comenzaron a existir ahí? ¿Significa eso que no preexistían antes de que Pablo los engendró? No, al contrario, se puede hacer un contraargumento. Si estos que fueron engendrados existían antes de ser engendrados, entonces ¿por qué el hijo tampoco no puede existir antes de ser engendrado? De hecho, Colosenses capítulo 1, verso 17 nos dice que él existía antes de todas las cosas. ¿Cómo sabemos que el hijo preexistía antes de todas las cosas? Él existía antes de todas las cosas. No tenemos por qué leerle más a lo que está dicho allí, porque en realidad no se necesita. Hermano, ¿cuánto tiempo tenemos? 6 minutos más, amén. Quiero hablar aquí un poquito del texto de Filipenses capítulo 2. Por favor, volteen a eso. En verdad, en debates como este, el tiempo se nos va muy rápido. Y yo sé que el Señor Celestino está de acuerdo conmigo porque se va muy rápido el tiempo y hay muchísimas cosas que se pueden tratar en detalle. No me gusta hacer las cosas apresadas, pero de modo, vamos a hacer así las cosas ahorita. Filipenses capítulo 2 del verso 5 al 11. Escuchen muy bien, ¿ok? Escuchen muy bien. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿En quién? Cristo Jesús. El cual, hablando de Cristo Jesús, aunque existía en la forma de Dios, el morfeo parpo, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Tomando la forma de siervo, morfeo, y observen que es la misma palabra que se ve donde dice morfe, a forma de siervo y forma de Dios, es un contraste. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y muerte a la cruz. Y continúa el texto. El punto que la razón por esto que es importante es porque este es un texto que habla del momento de antes de la encarnación. Habla del momento de antes de la encarnación.
Muchos universitarios están de acuerdo conmigo, pero hay algunos que no, y el señor Celestino a veces lo puede clarificar con nosotros. Algunos creen que aquí se habla de Jesucristo antes de que se humillara y tomó forma de hombre, cuando se humilló, cuando en el momento de la encarnación. Eso es lo que yo creo, y vamos a ver si el señor Celestino cree eso. Bueno, esta es la pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Bueno, Cristo Jesús. Cristo Jesús. Quiero que sepan que esta frase, Cristo Jesús, en esta orden de palabras, no está hablando de Jesucristo, pero Cristo Jesús, siempre que aparece en la Biblia, que son 94 veces, y estamos usando el texto de Nelson Lavante, el griego, 94 veces dice Cristo Jesús, siempre es el caso que Cristo Jesús es el Hijo, y el Hijo siendo persona. Una regla para los universitarios es, ¿me pueden demostrar algún texto donde Cristo Jesús no sea el Hijo siendo persona? ¿Hay algún texto donde aparezca la frase Cristo Jesús y donde se vea que ese Cristo Jesús no sea el Hijo y que no sea persona? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Ok, vamos a decir que aquí dice Cristo Jesús es el Hijo y es persona. Vamos a leer el texto nuevamente, ya que tenemos esa información. ¿Listos? Ok. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? El Hijo siendo persona, el cual existía en la forma de Dios, en la naturaleza. El morfesteu, huparkon, es un participio presente indicando hay una acción eterna. ¿Querían ver al Hijo eterno? Ahí está. Huparkon es un participio que denota la acción que continúa desde el pasado, y estamos hablando de un momento de antes del momento que tomó carne. Cristo Jesús es el Hijo siendo persona, el cual, aunque existía en la forma de Dios, no consideró. Oigan, ¿la silla puede considerar? No. ¿Esto puede considerar? No. ¿Solamente qué puede considerar? Personas. Aleluya. Solamente personas pueden considerar. Y esto es antes del momento que tomó la forma de carne. Y eso, amigos, realmente los vemos, de eso de considerar, se hace antes del momento de la encarnación. Cristo Jesús existía en la forma de Dios y no consideró ser igual a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 6:38? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No escuché nada del lado universitario que ha tratado con ese verso. ¿Quién es el que descendió en Juan 6:38? Porque el que habló en la primera cláusula también habló en la segunda y la tercera. ¿Y quién es el que descendió en Juan 6:38? Eso es lo que queremos saber. Ojalá el Señor Celestino lo trate. Y si no, pues otra vez lo puede tratar, no se presione, lo puede hacer otra vez, no hay problema. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tengo? 11 minutos. Oh, ok. Bueno, ok. Iba a decir, ok. Bueno, lo que quiero hacer aquí rápidamente, ¿se acuerdan del verso que les cité, Juan 6:38? Porque he descendido del cielo. No pueden descender a algo que no existe, ¿ok? Conceptos no descienden, planes en la mente de Dios no descienden, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Los unitarios dicen que descendió, o en la teología, que fue el Padre que descendió. No fue el Padre, pero ellos creen que descendió Dios. Nosotros también creemos que descendió Dios, ¿estamos de acuerdo? Y creemos que solamente hay un Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero no es el Padre. ¿Quién es el que descendió aquí? Lo que voy a hacer es voy a leer el contexto de este verso, permítanme. Voy a leer el verso en su contexto para que vean. Y ustedes escuchen, ¿ok? Juan 6:28. Juan 6:28. Por favor, síganme, ¿ok? No, lo único que voy a hacer es voy a leer el texto. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús siempre es el Hijo, ¿verdad? Y les dijo, esta es la obra de Dios,
que creas en el que Él ha enviado. Ahí se pone esa palabra, Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como seña para que veamos y te creamos qué obra haces? 31. Nuestros padres comieron del maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan. ¿De dónde? Del cielo. ¿Cuántas veces dice esa palabra? Juan 6:32. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el cual nos ha dado el pan del cielo, otra vez, haciendo mucho énfasis, sino que es mi Padre. Entonces está hablando el Hijo. Mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo. Wow, te lo dicen tantas veces. Está hablando el Hijo, está hablando el Padre. Porque el pan de Dios es el que bajó del cielo y da la vida al mundo. Ok, el pan de Dios bajó del cielo. ¿Quién es el pan de Dios que bajó del cielo? Verso 34. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos pensaban que estaban hablando del maná. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Jesús es el Hijo. Al menos que el lado visitario quiera negar que Jesús es el Hijo, eso es el anticristo. Entonces una pregunta para los unitarios es, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, donde hablamos del Hijo en el estado de su preexistencia, perdón, donde dice Cristo Jesús. ¿Es Cristo Jesús ahí el Hijo? Tiene que ser el Hijo. Bueno, vamos a continuar. Verso 36. Pero yo os dije que aunque me hayáis visto, no creéis. Todo lo que el Padre, hace distinción, me da, vendrá a mí, el Hijo. Al que viene a mí, el Hijo, de ningún modo lo echaré. Ok, verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no se pierda, sino que la resucitaré en el día final, porque esa es la voluntad de mi Padre. Gracias, Luis. 14 minutos 56 segundos. Para todos, 3 segundos. 4 segundos. De todos modos, ahí los minutos que tienen restando, ahorita se les suman. Se los suman. Bueno, quiero comenzar haciendo algunas aclaraciones, porque quedan unas ideas y no son tan precisas, ¿no? En primer lugar, quisiera que a partir de hoy no nos llamen solo Jesús, porque no somos solo Jesús. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que pasa es que creemos que Jesucristo es Dios y que Él a veces actúa como Dios y a veces actúa como hombre. Eso es todo. En segundo lugar, uno no puede basar su doctrina en palabras, porque las palabras son códigos y los códigos no expresan lo que realmente quiere decir. Por ejemplo, el hermano mencionó que cuando yo cité el capítulo 14 de Juan, hablé de ver, y sí hablé de ver porque es lo que dice ahí, pero nunca en mi mente está en que el que está ahí físicamente, el cuerpo es el Padre, porque Dios es espíritu. Estoy de acuerdo con la exégesis que le hace, estamos perfectamente de acuerdo. Pero entiende, conoce, ve que ese es el Padre el que está actuando. Lo que pasa es que Dios se ha manifestado en carne. Eso es bien importante precisarlo. Otra precisión que me gustaría hacer es que nunca un universitario va a decir que Jesucristo es solo hombre. Nunca. Nunca lo va a decir. Él es verdadero Dios y perfecto hombre. Cuando uno entiende eso claramente, uno no tiene ningún problema en mirar cualquier función de Jesús orando, clamando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No tiene ningún problema con esas frases, porque todas ellas es simplemente si Él actúa como Dios o actúa como hombre, habla como Dios o habla como hombre. La parte que más me llamó la atención es la parte de ser engendrado o haber sido enviado, porque uno de dos, o Él tenía un cuerpo allá, y no sé si se lo afirmaron los hermanos trinitarios, o no lo tenía. Entonces Dios, el versículo de Dios, si ustedes Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, está diciendo
que Jesucristo ya existía, pero no como una persona aparte. Es que el hecho de que Dios haga, Dios diga, no implica, o que Jesucristo haga, diga, no quiere decir que existía como tal. No hay un Dios hijo, estaba en el plan de Dios. La palabra se hizo carne, vino a este mundo. Es decir, uno tiene que tener todo el concepto claro en la Biblia de cómo Dios se va manifestando al ser humano. Cómo Dios, un judío nunca usted le podrá decir que hay 2 o 3 en el cielo. Nunca le podrá decir eso. Nunca, porque ellos tienen la concepción de un único Dios, nada más, un único Dios. Y en ese sentido nosotros creemos que Él es el único Dios, pero sí creemos que Jesús estaba en el plan de Dios. Claro que estaba. Y claro que en ese sentido, por eso creemos lo que dice Juan capítulo 1. Era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero es un hecho histórico, que María era una virgen, no conocía hombre y de pronto salió embarazada. Y era tan así que José quiso dejarla porque dijo, esto es un gol que me han metido, eso quién sabe qué va a pasar. Y quiso, pero el Espíritu dijo, no la dejes, porque lo que ella tiene en su vientre no es porque se ha acostado con otro hombre, sino porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Entonces uno se da cuenta que hay un proceso de encarnación. Claro está, hay que admitir algo. ¿Cómo es posible que un Dios grande y poderoso, inmensamente bueno, se manifieste como hombre? Eso sí es un misterio. Y yo no se lo podría explicar, porque eso es lo que Dios ha hecho. Lo ha hecho por su gracia, por su voluntad. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. En los planes de Dios, para nosotros los humanos son incomprensibles. No logramos entender, no logramos comprender. De manera que yo creo lo que la Biblia dice, pero yo caigo de la calle, ¿no? ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? Pensar, por ejemplo, fue un espermatozoide que fecundó un óvulo de María. Yo no me atrevería a decir eso, porque no lo dice la Biblia. La Biblia dice que él fue engendrado, punto. Hasta ahí dice. ¿Cómo pasó y qué fue lo que pasó? No me lo pregunté porque no lo sé. La Biblia no lo explica claramente. Entonces, nosotros no negamos el Hijo como Dios, no lo creemos profundamente. Lo creemos profundamente. Es decir, y le voy a contar una experiencia que tuve hace un tiempo aquí y me llamó la atención, porque casi nunca había yo escuchado orar a un trinitario a Jesús, siempre al Padre. Entonces, un día estaba aquí en la corporación universitaria, el rector de ese tiempo, fuimos a orar y yo oró, Señor Jesús, me llamó la atención. O sea que él estaba reconociendo que a Jesús se le puede orar, y él era el decano, el rector de la universidad y la corporación universitaria de los presbiterianos, la reformada. Entonces uno va entendiendo que cuando yo voy, con esto voy a concluir, cuando yo miro a Jesucristo, veo a Dios sin problema. Cuando miro a Dios, para mí es completo. No son partes, no son pedazos. Es un solo Dios que se manifiesta como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Pero es un solo Dios. No hay. Yo sí tengo que decir que veo diferencias a veces entre algunos hermanos trinitarios. En una oportunidad le pregunté a uno, cuando usted llegue al cielo, ¿cuánto va a ver? Y yo voy a ver a 3. Yo voy a ver a uno solo. Dios es uno, es único y no hay otro. Gracias, hermano. Dios bendiga. Sí, todavía no, pero siga. Es suficiente. Ok, bueno. Entonces seguimos con 3 preguntas que harán cada uno. Hermanos, cada uno tenía 3 minutos de más, que no se habían pasado los minutos, pero veo que los hermanos ya. Entonces, vamos un momento a pasar 3 preguntas. No sé si quieren que el público interactúe con ustedes. Sí, hay aquí algunos. No, ustedes 2. Primero, ustedes 2. Sí, las que van ustedes a hacer. Ok. El hermano Luis, te invito. 3 preguntas. Sí, ok, o sea, le van a hacer la pregunta. Voy a hacer una pregunta y luego tiene su micrófono.
¿Cómo se lo doy? Pues al público. Y luego él me va a hacer a mí 3 preguntas. Ok, vale. Ok. La primera pregunta que tengo es: ¿quién descendió del cielo en Juan 6:38? Vuelvo a la misma. La palabra descender no implica que un cuerpo bajó, sino el concepto del Hijo. Él vino a este mundo y por eso, ¿cómo pasó? Que el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María para llenar el cuerpo. Él está hablando como hombre en ese versículo. Ok, ¿esa es su respuesta? Sí. Y nomás puedo hacer 3 preguntas, ¿verdad? Entonces no puedo preguntar nada más. Ok, voy a usar otra pregunta. Pero, No contestó mi pregunta. Yo quiero saber quién descendió del cielo. Pero el del concepto, por favor, hermano, claro que es el Hijo, pero no en la forma, no en la manera en que usted lo presenta, sino que el concepto de Dios, la palabra, el verbo se hizo carne. Esa es la respuesta. El verbo se hizo carne. Y en ese sentido descendió, porque yo no puedo presentar una doctrina con base en palabras. No es lógico eso. Yo entiendo, está muy difícil por solamente 3 preguntas, sí entiendo. Pero si entiendo su respuesta, usted dijo que el que descendió era el Hijo, pero en algún sentido. Sí, Ok. Mi última pregunta, porque es esta. Me llaman 2, y hice 2 preguntas. Por eso digo que está difícil tener una discusión así, pero está bien, está bien. La tercera pregunta es esta. En Filipenses capítulo 2, donde leí el texto que dice que aún que estaba diciendo la forma de Dios no quería ser igual a Dios, sino que se despojó. Ese Cristo Jesús que está allí, ¿es ese Cristo Jesús el Hijo siendo persona? Vamos a leer el texto porque uno a veces cuando toma el texto así, no lo. Filipenses 2, ¿qué? 2, 6. Permítame. Sí. Es donde dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Mi pregunta es ese Cristo Jesús el Hijo siendo persona? No. Dice el cual, no independiente, el Dios manifestado en carne. Esta versión dice, la Reina Valera, el cual siente en forma de Dios. La NBI dice quién es Dios por naturaleza. Así dice la NBI. Entonces, Yo digo amén. claro, no es que es correcto. Es correcto. Es decir, Él es verdadero Dios y perfecto. Muy claro, no hay ningún problema. Ok, como ya no puedo hacer preguntas, con eso estamos bien. La audiencia hace su propia inferencia y decisión. Ahora usted me puede hacer las preguntas. Bueno. Ya. Para clarificar, hermano Reyes, su nombre, ¿no? Carlos. Luis Carlos Reyes. ¿Cree usted que los universitarios negamos la divinidad de Jesucristo? Absolutamente sí. ¿Cree que la negamos? Déjeme les explico por qué. Okay. Porque tenemos que tener al Jesucristo de la Biblia. Si un mormón me hace la misma pregunta y dice yo creo en Jesucristo, y me dice la misma pregunta, tengo que contestar igual. Porque Juan 14:6 dice que solamente que Jesús es el modo, la vida y el camino, que nadie viene al Padre si no es por Él. Eso quiere decir que solamente hay un puente. No hay muchos puentes para llegar a Dios. Solamente hay un Jesús. Y sabemos que Satanás se viste como ángel de luz. Entonces tenemos que tener al Jesús bíblico, al Jesús de la Biblia, que sea nuestro mediador. Solamente porque se usa el título Jesús, eso no quiere decir que estamos hablando de Jesús de la Biblia. Entonces, esa es mi respuesta. O sea, ¿usted cree que nosotros negamos la divinidad de Jesucristo? Que si yo creo que usted niega la deidad de Jesucristo, tengo que saber que defina deidad. Defina De divinidad. ¿Qué es Dios? ¿Qué significas con eso? No entiendo. ¿Qué es de Dios? ¿Lo que es Dios? Yo no creo que ustedes creen que es el Dios bíblico. Entonces la segunda pregunta sería, ¿cuál es el Dios bíblico? El Dios bíblico es el que se revela en la Biblia, que donde al Hijo se le llama Dios, al Padre se le llama Dios y al Espíritu Santo se le llama Dios. El único Dios verdadero es el Dios bíblico, y quiero clarificar, yo estoy 100% de acuerdo que solamente hay un Dios, no hay dos dioses. Casi estamos cercas. Y yo oro por los universitarios, yo los amo con todo mi corazón. En realidad, no hubiera viajado hasta acá
Si a mí no me importaban los unitarios o los testigos de Jehová o con aquellas personas que estamos hablando ayer que adoran a la Virgen María, yo no hubiera venido hasta aquí si a mí en realidad no me importan los unitarios. Yo a usted lo amo con el amor de Cristo. Yo lo amo. ¿Y sabe qué? Vamos en el Señor. Sí, yo lo amo a usted, y queremos pelear contra Satanás, porque Satanás es el que causa confusión. No me queda, ¿no? ¿Por qué en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se habla de Dios Hijo? Muy buena pregunta. Por la misma razón que en la Biblia del Antiguo Testamento no se habla del bautismo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque los unitarios ven eso como una doctrina que fue revelada progresivamente. También la doctrina de la Trinidad fue revelada progresivamente. Entonces no solamente fue un progreso. Hizo un comentario donde dijo que no existe la frase Dios Hijo. Eso no quiere decir nada, porque no existe la frase el Padre omnisciente o el Padre omnipresente. Hay muchas frases que usamos que en verdad, como usted dijo, son puras palabras ahí, pero tenemos que verlo en el contexto de toda la Biblia. Ojalá que les conteste esta pregunta. Si no les contesté bien, ustedes me pueden enviar un correo electrónico y después o pueden ver mis videos. Mi correo electrónico es luisreyes440hp@yahoo.com, yahoo.com. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora vamos a pasar, yo sé que la audiencia quiere participar también. ¿Quiénes quieren participar? Todos. No. Pero yo quisiera saber si aquí hay unicitarios. ¿Sí hay unicitarios? No, porque ahí sí sería una desventaja, al menos que se le hiciera también. Entonces, por tal motivo y tal razón, no se van a presentar las preguntas. Entonces, sí, no sería justo. Bueno, pero si él quiere, ¿por qué no? Vamos a pasar nada más dos preguntas. De todos modos, también vamos a ser equitativos, hermano. Usted puede lanzarle dos preguntas Ok, hermano, ¿cómo se llama usted? Pompeyo. Okay. Ok. Bueno, Pregunta dirigida al pastor Celestino, me generó un problema de concepto, de conceptualización, cuando expresó: no se puede basar la doctrina en palabras. Me gustaría que me explicara más a fondo eso. Sí, es lo mismo que decía el hermano, leer toda la Biblia. Yo no puedo ver versículos aislados y porque dice descender, ver, mirar, basar eso en una teología. Es el concepto que está en toda la Biblia. Entonces, cuando uno mira todo el contexto bíblico, puede entender bien lo que es una doctrina. Se refiere entonces a términos aislados. Sí, exactamente, eso es lo que me refería. Pero el caso es que los términos fueron tomados del original, del griego. Los que Son explicó el traducciones, pastor son traducciones. son tomados del griego, Pero son traducciones. y esas traducciones son hechas por eruditos. Ahí sí Entonces ahí tenemos un problema. O sea, todo elemento de conceptualización está basado en palabras. La articulación, la sintaxis, es la armazón de palabras para emitir un concepto, necesariamente. Entonces, si no son palabras, entonces ¿cómo es que se va a hacer doctrina? El concepto bíblico, voy a dar un ejemplo. El capítulo 10, versículo 13 de Corintios, en una traducción se habla de prueba y en otra de tentación. Son dos palabras. Yo no puedo entonces basar mi doctrina en que tentación es prueba. Y usted está dando un término que por alguna razón, por mi trabajo social, conozco, ¿no? Los traductores, todo traductor reconoce que una traducción es una interpretación. Hablo con cualquier traductor, he hablado con muchos. ¿Por qué? Porque el traductor tiene una carga teológica y es muy difícil desprenderse de ella. Trata de hacer lo posible. Por eso incluso hoy en día las traducciones son hechas por comités, no por una sola persona. La Reina Valera tiene esa desventaja, que fue hecha por una persona. Hoy en día las traducciones no hechas son comités que hablan y discuten y se ponen de acuerdo y que haya diferencias teológicas.
En ese sentido que hablo yo, no son palabras, es el concepto que hay en toda la Biblia. Seguimos el orden. Buenas tardes. Mi nombre es Mario Acendra. Por un espacio de tiempo estuve militando con los testigos de Jehová más o menos unos 27 años. Y el Señor literalmente me bajó del caballo con un solo texto bíblico. Un solo texto bíblico y tiró por la borda toda la doctrina que había estado en mí durante 27 años. Ese texto bíblico yo quisiera contextualizarlo ahora mismo con el hermano, el unitario publicitario del grupo. Es o sea, hablando del contexto, segunda carta de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y nos sirve para redarguirnos y todo aquello. Génesis fue escrita, ya sabemos, por Moisés. En Génesis 11:5 está hablando de la torre de Nimrod y habla de que descendió Jehová para ver lo que estaba haciendo el hombre en ese instante. Tenemos un concepto, yo tenía el concepto de que el Espíritu Santo era una fuerza activa por la cual Jehová se manifestaba a toda la tierra y era su manera de hacer la omnipresencia. Más adelante, en el versículo 7, me gustaría que ubicara el texto bíblico, Génesis 11:5. El narrador está hablando de que descendió Jehová, no está hablando del mismo Dios, sino que está hablando el narrador de que Jehová descendió para ver lo que estaba haciendo el hombre. Ahora, mi pregunta en el versículo 7, ¿quién es el que está hablando en ese instante? Por el plural, dice usted. Sí, señor. En el versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Quién era en el que ese instante tenía la potestad para hablar y a quién se estaba dirigiendo? Porque se estaba dirigiendo a una tercera persona. Luego entonces existe la fragmentación de la deidad de Dios en esas tres personas, en ese texto. Porque dice: descendamos pues y confundamos, teniendo como base que el verso 5 nos está diciendo que Jehová estaba en la tierra. Luego entonces, si dice descendamos, está haciendo como una redundancia, porque Jehová está en la tierra. Entonces, ¿quién era el que estaba? Lo contesto. Sí, conteste, pero que sea una pregunta concreta. Que no sea todo un discurso. No solamente ese, hay varios textos en el Antiguo Testamento que son plurales. Eso no hay ningún problema. Resulta, si hagamos, y hay varios, resulta que si usted se coloca en los zapatos de un judío, lo que menos piensa un judío, y sobre estos judíos, del pueblo judío, es que hay 2 o 3 allá en el cielo. Es lo que menos piensa, porque él tiene un único Dios. Entonces, ya eso nos quita la idea de que hay 2, el Hijo hablando con el Padre con el Hijo. Segundo, es verdad que uno puede pensar diferentes opciones, él con su voluntad, él con la corte celestial, él con los ángeles. No me atrevo a decir con quién exactamente, pero por ejemplo, pongo este ejemplo: si una madre está haciendo galletas en una cocina y están los niños y dicen: vamos a hacer galletas, quien hace las galletas es la madre, los niños no van a hacer nada. Entonces podría ser la corte que no, pero lo que menos puede ser trabajo, lo que menos es una segunda persona, porque el judío no piensa en segunda persona, uno solo. Aquí más que todo una pregunta, es una aclaración. Quiero que me aclaren los dos. ¿Qué quiere decir el texto aquí cuando dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo? Alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré la vida del mundo. Hermano, que fue el que usted quiere. Juan 6:51. Sí, porque es una aclaración que quiere, no una pregunta. Sí, sí. Juan 6:51. La pregunta es: ¿quién es el pan, verdad? ¿Verdad que sí?
Quiere decir, eso es un metáforo que se refiere al referente metáforo. Se refiere, gracias hermano. Déjame decir una vez que mi idioma dominante es el inglés, ¿ok? Para que no me tiren piedras acá, porque yo sé que ustedes hablan bien bonito el español. ¿Ok? Miren, quiero que les voy a pasar la pregunta, pero te lo voy a pasar en el contexto, ¿ok? En el verso 35, si movemos unos versos hacia atrás, dice Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Entonces, ¿quién es ese pan de vida? El pan de vida es Jesús. ¿Por qué lo está diciendo de esa manera? Porque lo que está enseñando Jesús es que así como en el desierto dependieron de Dios para vivir, para existir, en la misma manera lo que está diciendo Jesús es que ahora tenemos que depender en Él para existir. Eso es lo que está diciendo. Y está haciendo una comparación de ese maná que descendió. ¿Descendió solamente un concepto? No, descendió algo real. Entonces, eso se localiza en el verso 41 también. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. También se ve en el verso 48, yo soy el pan de la vida. Verso 50, este es el pan que descendió del cielo. Verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces para mí eso es lo que significa y se refiere a Jesús, porque el verso 29 de Juan 6 dice que está hablando de Jesús. Otra pregunta. ¿Ya las hemos visto? Con respecto a que con respecto a que usted no veía en el Antiguo Testamento, para claridad, ¿no? Antes de que usted no veía al Hijo en el Antiguo Testamento, ¿es correcto? ¿Cómo fue que dijo? Dios Hijo. La expresión Dios Hijo, ok. ¿Usted dice literal o literal? O sea, enseguida, sí, en el Antiguo se habla del Hijo, pero de forma profética, siempre hablan de forma profética. Creo, bueno, no soy muy erudita, he estudiado un poquito. ¿Sabe usted lo que es el concepto de teofanía? Claro, ¿verdad? ¿Qué significa para usted una teofanía? Es una aparición de Dios en forma temporal, para hacerse visible al hombre en un momento determinado. Ok. ¿Sabe usted la historia de Abraham cuando Dios le manda allí que aparece en Éxodo 3:14, 15, donde él le promete a Abraham un hijo, bueno, le promete allí Dios a Abraham un hijo, etcétera? Bueno, toda la cuestión, no voy a decir todo. Y luego dice que en el versículo 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entendemos que en el antiguo pacto, o sea, cuando se hacía un pacto entre dos personas, pues se hacía entre esas dos personas. Vemos aquí que Abraham no pasó, ¿correcto? El que pasó fue un horno de fuego, ¿ok? Y de fuego que pasaba por entre los animales, una antorcha de fuego. Mi pregunta aquí es, ¿quién cree usted que puede ser esa antorcha de fuego? Si Dios ya en el nuevo pacto vemos que el que consumó el pacto fue con su Hijo, Jesucristo. Y aquí nos está mostrando claramente una teofanía del Hijo. Perfecto, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Las teofanías no son el Hijo. Teofanías son apariciones temporales de Jesús, de Dios, para aparecer al hombre. Una teofanía, estoy de acuerdo con usted, no hay ningún problema, pero no es el Hijo. Es una teofanía que es diferente. Pero en el nuevo pacto luego vemos, ok, vale. Bueno, pero por favor, preguntas puntuales y no se va a argumentar nada. No, sino que me quedé pensando en la pregunta acá del amigo. Decía, argumentaba, toda escritura es inspirada por Dios. Luego decía que cuando en Génesis decía descendamos, usted le contestaba que los judíos no creían. ¿Qué fue exactamente lo que le dijo? Le dije que los judíos ni siquiera remotamente piensen que una conversación de Dios con otro Dios o con una parte de él. Parece el único Dios. ¿Y usted cree que Dios, si se revela en las escrituras, lo hace para complacer a alguien? No, pero
Si Dios se revela en la Escritura, independientemente de que usted o el judío o el otro crea, Él dice lo que tiene que decir. Sí, pero es que no está hablando, la Escritura no está intentando demostrar que hay una Trinidad. No intenta, siempre está describiendo lo que está pasando. Eso es todo. Bueno, es su forma de verlo, ¿verdad? Muchas gracias. Espérate un momentito. A ver, yo tengo una pregunta Ok, para ver si me la responde el hermano Luis Carlos. perfecto. A ver, hermano, hágame un favor. El Padre, de acuerdo al Señor Jesucristo, ¿fue visto en el Antiguo Testamento o no? Es posible que sí, en algunas ocasiones. Muy bien, es posible que en algunas ocasiones. Sí, pero hay veces que Dios, es muy difícil decir cuándo sí, cuándo no, porque hay veces que Dios se puede revelar de diferentes formas en diferentes contextos. Muy bien. Ok, ahora, resulta que el Señor Jesús dijo que al Padre no lo había visto nadie. ¿Es cierto o es falso? Eso es correcto. Muy bien. Entonces, cuando el mismo Abraham, dice la Escritura, en el capítulo 17, que a Abraham se aparecen 3 personas. Una de ellas es Jehová, Yahweh. Correcto. ¿Es correcto? Correcto. Y no solamente lo ve Abraham, correcto, sino que habla con él y le prepara alimento. Correcto. Correcto. ¿Quién es ese Yahweh? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Se me hace que esa pregunta se la debe hacer a él. No a mí. Yo sé quién es, pero no me gusta sacarle demasiado a un texto, especialmente en el Antiguo Testamento, porque como estudiantes siempre tenemos que interpretar el Antiguo Testamento en la luz del Nuevo Testamento. Entonces yo podría decir que yo puedo decir, después de estudiar toda la Biblia, que ahí posiblemente es el Hijo, pero no voy a hacer un argumento de eso, porque no hago un argumento de lo oscuro, sino que hago el argumento de lo... Muy bien. Entonces, como ya el pastor Celestino ya tiene el concepto, yo le pregunto, en el capítulo 19, del versículo 24, dice la Escritura: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego, ¿de parte de quién? De parte de Jehová de los cielos, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Aquí, ¿cuántos Jehová se mencionan? Porque dice la Escritura, ¿qué dice en su texto? ¿Ustedes tienen la Reina Valera? Sí, señor. Muy bien, el texto dice, ¿qué versículo? No tiene. el versículo 24 de Génesis 19. Dice la Escritura: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, el versículo menciona que Jehová hizo llover de los cielos fuego por parte de Jehová. Sí. Ok, ahí no hay 2 Jehová. Por favor. Ahí no se menciona Yahweh Hijo y Yahweh Padre. No, déjeme buscar. Yo tengo la respuesta para eso, déjeme buscarle en la otra versión, porque creo que hay una mala lectura simplemente. Ya le voy a buscar en otra versión, la NBI, por ejemplo, 19:24. Mire, es simplemente una construcción gramatical, no es más. 24. Perdón un momentico que estoy tratando de ubicarme. 23, 22, 23. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una nube de fuego y azufre sobre Gomorra. Sí, es forma de escribir. Si se da cuenta, la NBI no menciona 2 veces a Jehová, menciona una sola vez. Se lo leo nuevamente. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué versión es la suya? La que tengo aquí, la NBI. La nueva versión Internacional. La nueva versión internacional ha sido bastante criticada. Por unos y alabada por otros. Exacto, pero ha sido bastante criticada. Entonces, obviamente, nosotros yo como cristiano trinitario, obviamente que tengo que buscar diferentes versiones antes de sentar una posición sobre algún versículo. De hecho, en la Escritura no solamente se menciona ese pasaje, se mencionan otros pasajes. Le leo otra versión. Se mencionan Yahweh y Yahweh. La nueva traducción. Pero mi pregunta es,
Yahweh no es el Padre, Yahweh no es el Hijo y Yahweh no es el Espíritu Santo. No, la traducción viviente dice: enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Y no puede decirse que quienes tradujeron esto son unicitarios, todos son trinitarios, todos. Oh, usted también es trinitario. No, los que tradujeron esto, no, yo soy unicitario. Digo los que tradujeron esto, los traductores, conozco a muchos de ellos, los conozco y sé lo que piensan y lo que creen. Son trinitarios. De la NBI conozco a varios que tradujeron. Entonces hay una diferencia. Gracias. Okay. Bueno, ya hermanos, disculpen, yo sé que todos tenemos preguntas, pero bueno, si los panelistas permiten, pero hermanos, por favor, dirijan también sus preguntas. Yo digo, perdón. Selectivo. Sí. Es selectivo de acuerdo al auditorio que quiere hacer la pregunta y a quién se la quieren dirigir. Eso es voluntario de la persona. No lo podemos encauzar a que tiene que ser a este o a este, sino a que la persona piense y crea necesario para que aclare las situaciones. Y yo creo que el tiempo, hermano, el tiempo es de Dios, no es de nosotros. Tranquilo, que si nos toca aquí irnos al parqueadero a seguir. Tranquilo, hermano, siga, no hay problema. Bueno, gracias, ¿verdad? Que quisiera que me explicara una paradoja que hay aquí en Éxodo 33, 11 y el versículo 20. Me busco entonces, Éxodo 33, 11. Sí, señor. Ya. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquier a su compañero. El 20 dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. No, simplemente lo que explicó el hermano. Esta es una forma de hablar, de cara a cara, y lo vio. Es la forma en que se habla, francamente, directamente. Es lo que dice. Y el otro, es decir, no se contradice. No lo vio, pero hablaba muy francamente con él. O sea, es una intimidad. Una intimidad. ¿Una qué, perdón? Intimidad. Sí, exactamente. Okay. Perfecto. Bueno, ya para... Un momentico, yo quiero terminar okay. con esto antes de... Porque es que le estaba preguntando a Matt acerca de la posición de Génesis. Correcto. Esa es la versión que utilizaría en algún momento determinado una persona que quiere mantenerse que efectivamente no hay dos Yahwehs en ese momento. De hecho, esta versión, Celestino dice así. ¿Cuál versión? What is the name of this version? Ok, esta es la nueva versión americana estándar de la Biblia. No creo que la tenga en español. Ah, está en inglés. Está en inglés, sí. Ok, Pablo el apóstol utiliza este versículo. Entonces, dice así: entonces el Señor llovió sobre Sodoma y Gomorra fuego en brimstone. Okay. Piedra y fuego. From the Lord, dice el original. En esta versión, la original no, pues el manuscrito dice: de parte del Señor desde los cielos. Ahora, si usted va a Amós 4, versículos 10 y 11, está haciendo la presentación de dos Yahweh, no de uno solo. De hecho, en muchas versiones se ha reemplazado el nombre Yahweh por el nombre Lord, Señor, sí, para diferenciarlo precisamente de Yahweh. ¿Cómo? No es, dice la Escritura. Dice: envié una plaga a ustedes de la manera que lo hice en Egipto. ¿Correcto? Amós, perdón. Amós, capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces, dame una versión, por favor, en español para no tener que traducirla directamente. Aquí se puede leer, aquí dice... ¿Qué versión, perdón? La Reina Valera. Ok. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Muy bien. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Ok, ahí Jehová, perdone, y esto quiero decírselo a los hermanos.
Hoy en día hay muchas versiones donde se ha reemplazado Yahweh por el nombre Señor. ¿Para qué? Para que los que lean la Escritura entiendan que se está hablando del Señor del Nuevo Testamento, que es el mismo que se manifiesta en el Antiguo Testamento, pero como Señor. Siga, léalo por favor el versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Muy bien, noten lo siguiente. Ahí, en ese versículo dice Yahweh en la versión Reina Valera. En otras versiones habla de Señor, porque Señor, al único que se le da el título Señor es a nuestro Señor Jesús. Pero el versículo 11 habla es de Dios como tal. Continúe por favor leyéndome el versículo en español. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice Jehová. Muy bien, noten entonces, ¿qué vemos ahí nosotros? El nombre Yahweh, que se ha utilizado y reemplazado en forma correcta, así usted diga, por los trinitarios, pero no para acomodar una doctrina de pretender decir que que el Padre está en el Antiguo Testamento y que es el mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí claramente nos está enseñando dos cosas claras: que hay un Yahweh que se ha reemplazado por el nombre Lord, que es Señor, y se mantiene en el versículo 11 el nombre de Dios. Pero la declaración, ¿cómo termina? Mas no volviste a mí, dice Jehová. Muy bien, dice Jehová. ¿Y quién envía fuego sobre Sodoma y Gomorra? Dios. Muy bien, ¿de parte de quién lo envió? Del mismo Dios. Entonces estamos hablando pero del mismo Dios en la persona del Hijo, más no en la persona del Padre. El modalismo nosotros sabemos, y así hemos enseñado, que es indudablemente una doctrina herética. Y no hay en estos momentos, por así decir, una respuesta clara del por qué para usted se dice primeramente Yahweh y después se dice Dios. Yo sí la tengo, con todo el respeto. Mire, la Biblia es una forma, es la palabra de Dios en palabras de hombres. ¿Sí me hago entender? La Biblia es la palabra de Dios en palabras de hombres. Cuando yo escribo algo, utilizo términos interdependientes uno de otro, pero forzar a decir que ahí está hablando de uno y un segundo, francamente es una exégesis bastante bien afiladita por ahí, bien antes en la mitad. Yo no puedo decir que que hay dos, eso es imposible. Simplemente una forma de hablar de Dios es el mismo, como Jehová es el mismo, no hay otro. Eso es lo que yo veo. Bueno, muchas gracias por todo. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias al señor Celestino, muchas gracias y mucho respeto a usted. Perdón si lo ofendí, pero tengo que decirlo. No hay ninguna ofensa, tranquilo, no se preocupe. Y esta iglesia vamos a hablar por todos los universitarios, ¿verdad que sí? ¿Quiere saludar a la audiencia? Sí, claro que lo pedimos. Hermano, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Tengo la dicha de permanentemente alternar con muchos hermanos trinitarios, con muchos, porque por mi posición social bíblica permanentemente estoy hablando con ellos, los amo todos del Señor. Amén. Me aprecian, los aprecio y los amamos del Señor. Dios los bendiga. De verdad, muy amable por su tiempo, por su colaboración. Así es, como hermanos. ¿Cómo qué? Como hermanos en la fe. Menos mal que te amo, hermano. Ok, muy bueno. De verdad que el pastor universitario es un hombre, no estuve en todo el debate, pero es un hombre sobrio. Es un hombre valiente, indudablemente. Okay. Espero que hayan podido aprender realmente cómo nosotros debemos tener las herramientas para presentar defensa de
evangelio. Con todo respeto, él no es mi hermano. Él no es mi hermano. Simplemente porque él está negando la doctrina de la Trinidad. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. Si él no cree en esa doctrina, yo no le puedo llamar hermano, mi primo. Correcto, yo le llamo pastor por el título que él tiene y yo tengo que aprender a respetar. Es como decir que el católico romano es mi hermano querido o es mi primo. O al musulmán, por favor. Nada de eso. Recordar las palabras de Cristo. Amén. Cuando Sí. estaba en su escenario compartiendo. Y de pronto lo llamaron y le dijeron, está su mamá en la puerta. Y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. O sea, si hay alguien que está en contra de la voluntad, ¿cómo le podemos llamar, hermano? Ok, muy bueno. ¿Cómo les pareció? Yo Realmente aprendí que sí hay una diferencia, pues yo nunca la había visto, se lo digo sinceramente, yo los había visto a ellos normal, cristianos. Sí, claro. Porque Yo una vez, sí, ellos hermano. hablan, no, y en verdad, las cosas que él nos dijo desde un principio, porque él habló acerca de Jesucristo en su deidad, en su 100%, bueno, de todas maneras, pues, no que sea diferencia. Por favor. La conclusión es que sí hay diferencia. Por favor. Que yo- Si aquí hubiera un cristiano que no hubiera estado comiendo palabra estos 3 días anteriores, Amén. se hubiera confundido. Amén. Amén. ¿Por qué? Eso es muy fácil. Ellos tienen una manera muy Miren, yo les he enseñado siempre a las personas o en la congregación nuestra en Bogotá o en los seminarios, yo les he dicho a ustedes, el hecho de que ellos mencionen a Jesús como divino no significa que ellos sean cristianos, jamás, o que sea el Jesús bíblico, ni siquiera que digan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque seguro que él lo Porque dijo. es que los católicos hacen lo Bien. mismo. Entonces, Y los católicos hacen lo mismo y también. ellos no son No cristianos. lo son, sí. Entonces, cristiano es aquel que ha creído en la doctrina básica, una de las tantas, que es la Trinidad. Quien se salga de la Trinidad es un hereje. Punto. Desde el mismo instante en el que él duda de las traducciones y también afirma de que los que tradujeron fueron trinitarios, entonces está invaliendo toda la Biblia para él. Es un literalismo bíblico. Es Frankenstein, exacto. Terrible. Bueno, hermanos, espero que hayan aprendido